Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. Durante el siglo XV y sobre todo en su último tercio nos encontramos con que la corona de Castilla vive inmersa en una lucha contra la rebelión de los nobles, donde se van sucediendo enfrentamientos entre la alta aristocracia castellana, que está en sus señoríos, y el creciente poder de la corona. La creación del archivo lo encontramos en 1540 por Carlos V, pero vamos a retroceder unos años para ver la organización administrativa y política de España y así poder entender mejor los fondos que tiene su actual Archivo General de Simancas a través de su censo guía, lo cual explica perfectamente el devenir histórico de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón, que afectan directamente a la creación de este archivo. Fernando II de Aragón, llamado el Católico, hereda de su padre Juan II en 1479 la corona de Aragón, Valencia, Mallorca, Cerdeña y el condado de Barcelona. Recordemos cómo en un podcast anterior sobre el archivo de la corona de Aragón hablamos de los inicios de ese archivo desde ya un siglo antes. Fernando II de Aragón, por su matrimonio con Isabel I de Castilla, se convierte en rey consorte de Castilla en el año 1475. Por lo tanto, la Casa de Trastámara, representada por Isabel, y la Corona de Aragón a través de Fernando II se unen para formar lo que se considerará el comienzo de un proceso de unificación y expansión territorial. Como hemos dicho, se trata de unos años marcados por constantes luchas nobiliarias con la corona. Por un lado, la llegada al trono de la propia Isabel I pasa por una guerra de sucesión con Juana de Trastámara, apodada la Beltraneja, hija de Enrique IV de Castilla y sobrina de ésta. Por otro lado, será con la Concordia de Segovia cuando el rey Fernando consiga, no sin arduas discusiones con la nobleza, ser reconocido con los derechos sobre la corona de Castilla por su matrimonio con Isabel. Una vez puestos en contexto y antes de llegar a la fecha de creación del Archivo General de Simancas en 1785, vamos a ver cómo toda esta evolución histórica hará que surjan tanto organismos como tipos documentales. Recordad que es la diplomática la ciencia que estudia este punto, que estudia los tipos documentales. Todos estos tipos documentales formarán parte del fondo del archivo con posterioridad y que, como hemos dicho anteriormente, son necesarios para entender su censo guía. El edificio donde se ubica el Archivo General de Simancas es un reflejo más de la lucha por el control hacia los nobles castellanos por parte de los reyes católicos. Entre 1467 y 1480, los Enríquez, almirantes de Castilla, construyeron en Simancas, que es una villa que se encuentra muy cerca de la ciudad de Valladolid, una fortaleza que acaban cediendo a la corona en 1490. Durante los primeros años, su finalidad fue para el depósito de diferentes pertenencias. Incluso se llegó a utilizar como prisión. Será Carlos V quien destine tan solo una de las torres de este castillo como archivo para custodiar la documentación que tiene valor jurídico. Y no será hasta el reinado de Felipe II cuando en la segunda mitad del siglo XVI se centralice la custodia de la documentación generada por la corona en este edificio.
Como hemos dicho, el Archivo General de Simancas, aunque tiene como fecha de creación 1785, es el reflejo de una evolución territorial y, por tanto, testigo de la generación de diferentes tipos documentales que se ven perfectamente si se consultan sus fondos. Un ejemplo lo podemos ver en la Cámara de Castilla. La Cámara de Castilla es un organismo que nace del Consejo de Castilla. Su misión es asesorar al rey en asuntos que son de su exclusiva competencia. Las ordenanzas del Consejo de 1442 hace ya una distinción entre los asuntos de justicia y los asuntos de gobierno y, por ejemplo, los asuntos de gobierno se resolverán mediante expediente. En 1480, en las Cortes de Toledo se otorgan a los secretarios reales una relevancia especial y actuarán estos como enlace entre el rey y el Consejo de Castilla. Las series de expedientes de Cámara empiezan en el archivo de Simancas desde 1477, con memoriales solicitando a los reyes gracias y mercedes. Como se observa, todos los cambios políticos y organizativos tienen un efecto documental y probatorio. Para conocer cómo se organiza un archivo y qué fondos tiene, debemos consultar su cuadro de clasificación. En el cuadro de clasificación veremos cómo se estructuran sus fondos de forma siempre jerarquizada. La organización jerárquica nos muestra las dependencias superiores e inferiores, así como su nombre formal, sus series, su contexto, su contenido, las condiciones de acceso y su utilización. Los fondos pueden ser, en muchos casos, fruto de la evolución del propio archivo, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de la sección de mapas, planos y dibujos. Tal y como se explica en la propia página del archivo de Simancas, que podréis ver su enlace en el artículo que tenéis en la página web www.lauragarciaprado.com libros y datos, en este archivo se explica que desde 1923 se tiene ya constancia de la separación de ciertos planos de sus fondos de origen y se piensa en formar una sección aparte e iniciar una catalogación de estos materiales especiales que pasarán a formar parte de esta sección que os decía, la de mapas, planos y dibujos. Los fondos del Archivo General de Simancas son 4 tipos. En primer lugar, lo que se denomina subfondo administrativo, que es el que está generado por la propia institución. Por otro lado, tenemos los fondos de las instituciones del antiguo régimen, los fondos de instituciones contemporáneos y las colecciones, que es donde se alojan estos tipos documentales de los que os hablaba, los mapas, planos y dibujos. Como hemos dicho, se establecen niveles jerárquicos que a su vez contienen unidades dependientes documentales. En los fondos de instituciones del antiguo régimen podemos ver toda aquella documentación que se ha generado en los organismos que han sido reflejo de esta evolución castellana y de la propia corona. Como subdivisión, en estos fondos del antiguo régimen, por ejemplo, encontramos los fondos generados de la Cámara de Castilla, la Cancillería y Registro del Sello de Corte, la Casa Real, el Consejo de Cruzada, Consejo de Estado, Consejo de Flandes, Consejo de Guerra, Consejo de Hacienda, Consejo de Italia y Consejo de Portugal. En los fondos de instituciones contemporáneas encontramos el Consejo Real de España e Indias. Su creación es el resultado de la gran reforma de la administración central que propicia la muerte de Fernando VII y el establecimiento definitivo del liberalismo en España. Su función es informar las consultas
sobre todo tipo de asuntos gubernativos remitidos por la reina y por los diferentes secretarios de despacho. Será suprimido en 1836 por Real Decreto, ya que se considera contrario al espíritu de la Constitución de 1812. Como vemos, todo el devenir de los cambios territoriales, políticos y administrativos se reflejan y se documentan en un archivo histórico, en este caso el Archivo General de Simancas. Gran parte de su fondo no está digitalizado, con lo cual la dificultad de acceder de manera online o de manera remota se acrecienta. Tened en cuenta que los archivos con fondos de carácter histórico, en los que la documentación adquiere un papel histórico y por su antigüedad importante, genera más dificultad a la hora de manipular y requiere una serie de permisos y de autorizaciones para el acceso. Pero sí es cierto que podemos acceder a este censodía, a este cuadro de clasificación en el que nos indican y podemos ir viendo las secciones que compone cada uno de los fondos. Por eso es importante conocer la existencia de todos estos archivos. Recordad que podéis acceder a la web lauragarciaprado.com y en la sección Libros y Datos tenéis este artículo, este podcast con su bibliografía y las referencias de consultas necesarias. Este podcast, al igual que está en un formato vídeo en YouTube, lo tenéis disponible en formato podcast en la plataforma iVoox. Así que si os ha gustado, dadle un like, suscribíos tanto a la plataforma como al canal de YouTube y acceded a la página web y consultad todos los artículos que se van publicando en podcast y podéis ampliar los conocimientos a través de la bibliografía. Espero que os guste, que os sea útil y nos escuchamos en el siguiente podcast, Buscadores.